En el vasto tapiz del zodiaco, Sagitario encarna una corriente emocional que no conoce jaulas ni silencios prolongados. Sus emociones nacen del fuego primordial, de la chispa que empuja al alma a expandirse más allá de los límites conocidos. No son emociones pasivas ni contemplativas, son fuerzas en movimiento, impulsos que buscan sentido, verdad y horizonte. En Sagitario, sentir es avanzar, es lanzarse hacia lo desconocido con el corazón abierto y la convicción de que toda experiencia, incluso la más dura, guarda una enseñanza sagrada. La alegría es el territorio natural de este signo, pero no una alegría superficial, sino una que brota de la fe profunda en la vida. Sagitario siente entusiasmo como otros sienten necesidad. Cuando la emoción lo atraviesa, se convierte en llama viva, en carcajada que rompe el aire, en esperanza que se eleva incluso en medio del caos. Esta intensidad no surge de la ingenuidad, sino de una conexión instintiva con un propósito mayor. En lo emocional, Sagitario confía en que el universo siempre está conspirando a favor del crecimiento, y esa fe lo sostiene incluso cuando el suelo tiembla bajo sus pies. Sin embargo, su mundo emocional no está exento de sombras. La tristeza en Sagitario no se manifiesta como encierro prolongado, sino como inquietud, como una sensación de estar atrapado en un lugar que ya no nutre el espíritu. Cuando el dolor aparece, suele hacerlo como una pérdida de sentido, como la ausencia de rumbo. No es el sufrimiento lo que más hiere a Sagitario, sino la sensación de estancamiento emocional. Permanecer demasiado tiempo en una emoción densa puede resultarle asfixiante, porque su naturaleza anhela movimiento, evolución y significado. La ira en Sagitario es volcánica pero breve. Explota con fuerza cuando percibe injusticia, hipocresía o limitación impuesta, pero rara vez se estanca. No guarda rencor con facilidad, porque emocionalmente está orientado hacia el futuro. La rabia surge como una flecha disparada para defender la verdad interna, no como una cadena para atarse al pasado. Una vez expresada, necesita aire, distancia y una nueva visión para transformarse en comprensión. En el amor, las emociones sagitarianas son expansivas, sinceras y ardientes. Ama con franqueza, con pasión, con un deseo genuino de compartir caminos y aprendizajes. No concibe el vínculo emocional como posesión, sino como una travesía conjunta donde cada alma conserva su libertad. Cuando se siente emocionalmente seguro, Sagitario ofrece lealtad, optimismo y una capacidad inmensa para elevar el ánimo de quienes lo rodean. Pero si percibe control, manipulación o falta de honestidad, su mundo emocional se repliega y comienza a buscar nuevas rutas donde respirar. La emoción más profunda de Sagitario es la esperanza. Incluso en sus momentos más oscuros, algo en su interior sigue creyendo. Esa creencia no siempre es consciente, pero actúa como un motor silencioso que lo impulsa a levantarse, a intentar de nuevo, a mirar más lejos. Sagitario siente que la vida es una aventura espiritual, y cada emoción, agradable o dolorosa, es parte del entrenamiento del alma. Existe también una vulnerabilidad poco visible en su universo emocional. Bajo la risa, el coraje y la confianza, habita un temor sutil a perder el rumbo, a traicionarse a sí mismo, a vivir una vida pequeña. Por eso huye de entornos emocionalmente restrictivos y de narrativas que apagan el fuego interno. Necesita sentir que crece, que aprende, que avanza. Cuando eso ocurre, sus emociones fluyen con naturalidad y se convierten en inspiración para otros. Sagitario no procesa las emociones quedándose en ellas, sino atravesándolas. Aprende sintiendo, evoluciona viviendo, sana moviéndose. Su corazón no fue hecho para el encierro emocional, sino para la expansión constante. En su esencia, cada emoción es un maestro, cada experiencia un símbolo, cada caída una oportunidad de ver más alto. Así, el fuego emocional de Sagitario no solo ilumina su propio camino, sino que actúa como antorcha para quienes se atreven a caminar cerca de su verdad ardiente y libre. Más allá de la expresión visible de sus emociones, existe en Sagitario un territorio interno donde lo emocional se funde con lo espiritual. Su regente, Júpiter, imprime una cualidad de expansión que no solo se manifiesta en ideas y creencias, sino también en una sensibilidad especial hacia los mensajes invisibles de la vida. Sagitario siente cuando una etapa ha cumplido su misión y cuando otra debe comenzar, incluso antes de poder explicarlo con palabras. Esta intuición emocional no es silenciosa ni pasiva, se presenta como un impulso irreprimible, una certeza ardiente que empuja a cambiar de rumbo aun cuando el miedo intente frenar el paso. En lo más profundo, las emociones de Sagitario están ligadas a la noción de destino.
no vive lo que siente como algo casual, sino como parte de un relato mayor en el que cada experiencia tiene sentido aunque aún no sea comprensible. Esta percepción dota a su mundo emocional de una épica constante, incluso el dolor es vivido como una prueba iniciática, una travesía necesaria para acceder a una verdad más elevada. Por eso, cuando cae, no lo hace del todo, algo en su interior sigue narrando la historia como si fuera un héroe en medio del viaje, sabiendo que toda noche oscura precede a un amanecer más amplio. Sagitario posee una relación singular con la soledad emocional. No la teme, pero tampoco la busca por vacío. La necesita como espacio de recalibración interna, como un campamento temporal desde el cual volver a mirar el horizonte. En esos momentos, sus emociones se ordenan, se purifican y recuperan dirección. No se trata de aislamiento emocional, sino de una pausa sagrada donde el fuego interno se aviva sin interferencias externas. Tras esa retirada, suele regresar con mayor claridad, entusiasmo renovado y una visión más elevada de lo vivido. El humor cumple un papel esencial en su universo emocional. No es solo alegría, sino una herramienta de alquimia interna. Sagitario transforma el peso emocional en risa, ironía o relato inspirador. Incluso cuando el dolor persiste, existe una capacidad casi mágica para encontrarle un ángulo luminoso. Este humor no niega la herida, pero la atraviesa, la resignifica y la vuelve enseñable. Así, Sagitario sana compartiendo, contando historias, riéndose incluso de sí mismo, convirtiendo la emoción en experiencia trascendida. En el ámbito de los vínculos, sus emociones se expresan con especial fuerza en la amistad. Sagitario siente un amor profundo por las almas afines, aquellas que caminan a su lado sin intentar poseerlo. La lealtad emocional hacia los amigos es intensa, sincera y duradera, aunque no siempre constante en presencia física. El lazo emocional no se mide por la frecuencia del contacto, sino por la libertad compartida y la confianza mutua en que el vínculo existe más allá del tiempo y la distancia. Existe también una lucha interna entre el deseo de entrega emocional total y el temor a perder el impulso vital. Sagitario no teme amar, pero sí teme apagarse. Cuando una emoción amenaza con volverse pesada, repetitiva o limitante, surge una inquietud profunda que lo empuja a replantearse todo. Esta tensión no es inmadurez emocional, sino una fidelidad radical a su esencia. Prefiere enfrentar la incertidumbre antes que traicionarse emocionalmente. Las emociones de Sagitario atraviesan ciclos amplios, como mareas largas. No cambia de sentir con facilidad, pero cuando lo hace, el cambio es definitivo. Una vez que su corazón comprende una verdad, no vuelve atrás. Esto le otorga una fuerza emocional indomable, capaz de cerrar capítulos sin rencor y abrir otros con entusiasmo renovado. Cada cierre emocional es también una liberación energética, un acto de fe en lo que vendrá. En su punto más elevado, Sagitario encarna la emoción como sabiduría viva. No siente para sufrir, sino para aprender, no ama para poseer, sino para expandirse, no cae para rendirse, sino para comprender. Su mundo emocional es un territorio de fuego sagrado, donde cada experiencia alimenta la llama del sentido. Así, Sagitario avanza con el corazón como estandarte, transformando emociones en visión, vivencias en propósito y vida en una aventura que nunca pierde su carácter sagrado. En la arquitectura más sutil de Sagitario, las emociones están profundamente ligadas al tiempo futuro. Este signo no siente solo lo que ocurre, sino lo que podría ocurrir. Su mundo emocional se proyecta hacia adelante como una flecha lanzada antes incluso de que la mente formule un plan. Esta cualidad hace que muchas de sus emociones nazcan como anticipación, como una vibración previa al acontecimiento. La ilusión, la expectativa y la visión son emociones tan reales para Sagitario como la alegría o el dolor presentes. Vive emocionalmente adelantado a su propia historia, y eso lo impulsa a levantarse antes de caer del todo. Existe en Sagitario una relación especial con la verdad emocional. No soporta la falsedad interna. Puede tolerar el caos, la incertidumbre o incluso el fracaso, pero no la mentira sostenida dentro del corazón. Cuando actúa en contra de lo que siente auténticamente, surge una incomodidad profunda, una especie de desalineación espiritual que se manifiesta como ansiedad, impulsividad o deseo urgente de cambio. Sus emociones funcionan como un sistema de guía moral y espiritual. Cuando las ignora, el fuego se vuelve inquieto, errante, casi indomable. El entusiasmo sagitariano no es solo una emoción positiva, sino una fuerza regeneradora. Cuando este signo se entusiasma, todo su campo emocional se reordena.
Viejas heridas pierden peso, miedos antiguos se diluyen y el cansancio se transforma en impulso. El entusiasmo actúa como medicina del alma, devolviéndole la fe incluso después de grandes pérdidas. Por eso Sagitario necesita causas, ideales, visiones que encender. Sin ellas, sus emociones se dispersan y pierden coherencia. En el plano emocional profundo, Sagitario tiene una relación intensa con la libertad interior. No se trata únicamente de libertad externa, sino de la posibilidad de sentir sin censura. Reprimir una emoción por conveniencia social, por miedo o por costumbre genera en este signo un conflicto interno que tarde o temprano explota. Necesita expresarse, decir lo que siente, aunque no siempre con delicadeza. La emoción retenida se convierte en fuego mal canalizado, la emoción expresada se transforma en claridad. También existe una melancolía sagitariana poco comprendida. No es nostalgia del pasado, sino una añoranza de lo que aún no ha sido vivido. Es la tristeza del viajero que sabe que hay mundos internos y externos esperando, pero todavía inaccesibles. Esta melancolía no paraliza, al contrario, empuja a seguir buscando. Es una emoción silenciosa que convive con la risa, una profundidad que sostiene la ligereza. Sagitario posee una gran capacidad de resiliencia emocional porque no se identifica completamente con lo que siente. Observa sus emociones como parte del camino, no como definiciones finales. Esto le permite atravesar crisis con una fuerza casi heroica. Incluso cuando el dolor es intenso, existe una distancia sagrada entre el sentir y el ser. El corazón puede doler, pero el espíritu sigue en marcha. Esta separación consciente es una de sus mayores armas emocionales. En el ámbito de la vocación y el propósito, las emociones sagitarianas actúan como señales de alineación o desvío. Cuando está en el lugar correcto, siente expansión, energía, motivación casi inagotable. Cuando no lo está, surge una sensación de vacío difícil de explicar. No se trata de aburrimiento, sino de una tristeza existencial que solo se calma al recuperar sentido. Por eso, las emociones de Sagitario están íntimamente ligadas a su misión de vida, no puede ser emocionalmente pleno sin sentirse útil a algo mayor que sí mismo. En su expresión más elevada, Sagitario transforma la emoción en sabiduría compartida. No guarda sus aprendizajes emocionales para sí, siente la necesidad de transmitir, inspirar, encender a otros. Cada emoción vivida se convierte en relato, en ejemplo, en enseñanza. Así, su fuego interno no solo lo impulsa a avanzar, sino que ilumina caminos ajenos. En esa entrega, sus emociones encuentran su forma más pura, no como peso, sino como legado vivo, como testimonio de que sentir profundamente es una de las formas más valientes de existir. En la dimensión más instintiva de Sagitario, las emociones están conectadas al movimiento del alma como si fueran vientos que empujan una nave sagrada. No se originan únicamente en la experiencia personal, sino en una resonancia con corrientes colectivas más amplias. Sagitario siente el clima emocional del entorno, de la época, del momento histórico, y muchas veces carga con emociones que no le pertenecen del todo. Esta sensibilidad lo convierte en un portador de ánimo, en alguien capaz de elevar, sacudir o despertar a otros sin proponérselo conscientemente. Su emoción no es pequeña ni privada, tiene un eco expansivo. Existe en Sagitario una relación profunda entre emoción y fe. No necesariamente fe religiosa, sino confianza esencial en el sentido de la vida. Cuando esta fe está viva, sus emociones fluyen con valentía incluso en medio de la adversidad. Cuando se quiebra, aparece una desorientación emocional intensa, una sensación de vacío que no se llena con distracciones ni logros externos. Recuperar la fe es, para Sagitario, una necesidad emocional tan básica como respirar. Por eso busca símbolos, enseñanzas, viajes, estudios o experiencias que reactiven esa conexión con lo trascendente. Las emociones de Sagitario también se manifiestan como impulsos súbitos de valentía. Puede haber miedo, duda o cansancio, pero cuando el momento lo exige, emerge una fuerza emocional que empuja a actuar con coraje. Esta valentía no siempre es estratégica, nace del corazón y de una convicción interna de que es preferible arriesgarse a permanecer inmóvil. En ese gesto emocional, Sagitario se convierte en arquero del destino, disparando incluso sin garantías, confiando en que el salto en sí mismo ya es una victoria. En lo profundo, Sagitario posee una capacidad emocional para perdonar que proviene de su visión amplia. No porque olvide fácilmente, sino porque comprende el contexto mayor de los actos humanos.
Puede sentir dolor, decepción o traición, pero con el tiempo suele transformar esas emociones en entendimiento. El perdón surge cuando la emoción deja de necesitar justicia inmediata y se alinea con una comprensión más elevada del proceso vital. Esta cualidad libera su corazón y le permite avanzar sin cadenas invisibles. Las emociones sagitarianas están también ligadas al cuerpo como instrumento de expresión. El movimiento físico, el viaje, el deporte, la danza o la exploración del espacio son vías naturales para procesar lo que siente. Cuando el cuerpo se mueve, la emoción se ordena. El estancamiento físico suele traducirse en confusión emocional. Por eso, su fuego interno necesita acción, experiencia directa, contacto con el mundo. La emoción no se resuelve solo pensando, se integra viviendo. En los momentos de crisis profunda, Sagitario atraviesa una especie de noche iniciática. No se trata solo de tristeza o miedo, sino de una revisión total del sentido. En esas etapas, el fuego parece apagarse, pero en realidad se está concentrando. Es una alquimia silenciosa donde viejas creencias emocionales se desintegran para dar lugar a una verdad más auténtica. Cuando emerge de esa noche, lo hace con una emoción más sobria, menos ingenua, pero infinitamente más poderosa. Existe también una nobleza emocional característica de Sagitario. Un rechazo instintivo a lo mezquino, a lo pequeño, a lo que rebaja el espíritu. Puede equivocarse, exagerar o huir, pero rara vez actúa desde la maldad emocional. Su corazón busca lo alto, lo justo, lo inspirador. Cuando se alinea con esta nobleza interna, sus emociones se convierten en una brújula ética que guía decisiones importantes no solo para sí, sino para quienes confían en su visión. En su expresión más elevada, Sagitario vive las emociones como actos de creación. Cada sentir es una chispa que puede transformarse en camino, en palabra, en ejemplo. No se limita a experimentar, transmuta. Así, su mundo emocional se vuelve una forja sagrada donde el miedo se convierte en coraje, la tristeza en sabiduría, la alegría en propósito. Sagitario avanza entonces no solo como viajero del zodiaco, sino como portador del fuego que recuerda que sentir intensamente no es una debilidad, sino una forma heroica de estar vivo y en expansión constante. En la capa más arquetípica de Sagitario, las emociones actúan como mensajeras entre el instinto y la visión cósmica. No surgen de manera aislada, sino como respuestas a llamados internos que empujan al alma a crecer más allá de lo conocido. Cada emoción es una señal de expansión o de advertencia, un lenguaje primitivo que indica si el camino elegido honra o traiciona la verdad interior. Sagitario no puede sostener durante mucho tiempo una emoción que no tenga sentido, su fuego interno exige coherencia entre lo que se siente, lo que se cree y lo que se vive. Existe una relación profunda entre las emociones sagitarianas y el acto de elegir. Sentir, para este signo, es tomar postura frente a la vida. La indiferencia emocional le resulta antinatural, casi imposible. Incluso cuando aparenta desapego, en realidad está reorganizando su energía emocional para alinearla con una elección más auténtica. Cada decisión importante va acompañada de una fuerte carga emocional que no busca seguridad, sino integridad. Elegir desde el miedo genera un ruido interno difícil de silenciar, elegir desde la convicción enciende una calma poderosa. Sagitario posee una sensibilidad particular frente a la injusticia emocional. Percibe con claridad cuando una emoción es manipulada, minimizada o utilizada como arma. Esta percepción despierta una reacción intensa que puede manifestarse como rebeldía, confrontación o alejamiento definitivo. No tolera la opresión emocional ni en sí mismo ni en otros. Cuando defiende, lo hace con pasión ardiente, como si protegiera un principio sagrado. En ese gesto, sus emociones se convierten en espada y escudo, herramientas de dignidad. En lo profundo de su mundo interno, Sagitario experimenta una constante tensión entre el entusiasmo por lo nuevo y el duelo por lo que deja atrás. Cada avance implica una pérdida, y aunque no siempre se detiene a procesarla conscientemente, existe un registro emocional silencioso de lo abandonado. Este duelo no lo debilita, lo vuelve más consciente de la impermanencia. Aprende a amar sin aferrarse, a sentir sin poseer, a avanzar sin negar lo vivido. Esa capacidad de soltar sin cinismo es una de sus mayores fortalezas emocionales. Las emociones de Sagitario también están profundamente ligadas al aprendizaje. No siente de manera estéril, cada experiencia emocional deja una enseñanza que se integra como sabiduría práctica.
Incluso los errores emocionales se transforman en mapas internos que evitan repetir caminos vacíos. Este signo aprende viviendo, sintiendo, equivocándose y corrigiendo. La emoción es su aula, la vida su maestra, el sentido su objetivo final. Existe una llama emocional asociada a la inspiración. Sagitario siente cuando una idea, un propósito o una visión merece ser perseguida. Esa emoción inspiradora es inconfundible, trae claridad, energía y una sensación de alineación total. Cuando esta llama se apaga, no hay éxito externo que la sustituya. Por eso, sus emociones no se conforman con recompensas superficiales, necesitan resonancia interna. Vivir sin inspiraciones, emocionalmente, una forma de exilio. En los vínculos profundos, Sagitario experimenta emociones que buscan crecimiento mutuo. No se satisface con la comodidad emocional si esta implica estancamiento. Necesita compartir ideales, aprendizajes, sueños en expansión. Cuando esto ocurre, su entrega emocional es generosa, luminosa y profundamente honesta. Cuando no, surge una inquietud que no acusa, pero sí señala que el alma pide otra altitud. En su madurez emocional, Sagitario comprende que no toda batalla debe ser librada y no toda verdad debe ser lanzada como flecha. Aprende a dosificar el fuego, a transformar la intensidad en presencia consciente. Esta sabiduría no apaga la pasión, sino que la vuelve más precisa. La emoción deja de ser impulso y se convierte en dirección. El corazón sigue ardiendo, pero ahora con propósito claro. En su expresión más elevada, Sagitario se convierte en guardián del sentido. Sus emociones ya no buscan solo satisfacción personal, sino coherencia con una verdad universal. Cada sentir es un acto de alineación con algo más grande, una forma de honrar el viaje del alma. Así, Sagitario no solo vive emociones, las encarna como símbolos de expansión, recordando que el fuego emocional no existe para consumir, sino para iluminar caminos que aún no han sido recorridos. En la raíz más profunda del fuego sagitariano, las emociones están íntimamente ligadas al arquetipo del viajero eterno. No se trata solo de desplazamiento físico o mental, sino de un movimiento emocional constante hacia estados más amplios de conciencia. Sagitario siente que cada emoción es un territorio por explorar. No las rehúye, pero tampoco se instala en ellas como morada permanente. Las atraviesa como paisajes del alma, extrayendo su esencia y continuando la marcha. Esta dinámica hace que su mundo emocional esté en perpetua transformación, siempre en búsqueda de una verdad más alta. Existe en Sagitario una relación particular con la promesa. Emocionalmente, este signo vive impulsado por aquello que aún no se ha manifestado pero que se presiente posible. Las promesas no cumplidas, tanto propias como ajenas, generan una herida especial, no por el fracaso en sí, sino por la ruptura del significado. Cuando una promesa muere, Sagitario no solo siente decepción, siente que un fragmento del futuro se desvanece. Sin embargo, esa misma herida lo empuja a crear nuevas visiones, a jurarse a sí mismo que el sentido no se pierde, solo cambia de forma. Las emociones sagitarianas tienen también una conexión directa con el acto de enseñar y aprender. Cuando Sagitario comprende algo a través del sentir, nace una necesidad interna de compartirlo. La emoción se vuelve palabra, ejemplo, guía. No desde la superioridad, sino desde la vivencia. Esta cualidad convierte sus emociones en puentes entre experiencias individuales y verdades colectivas. Sentir profundamente es, para Sagitario, una forma de contribuir al crecimiento del mundo. En los momentos de expansión emocional, Sagitario experimenta una sensación de plenitud que trasciende la felicidad común. Es una emoción que se asemeja a la revelación, a la certeza de estar en el lugar correcto del propio destino. En esos instantes, el miedo se disuelve, el pasado pierde peso y el futuro deja de ser amenaza para convertirse en invitación. Esta emoción es breve pero inolvidable, y actúa como faro interno en etapas más oscuras. Existe también una impaciencia emocional característica, no nacida de la inmadurez, sino de la conciencia del tiempo como recurso sagrado. Sagitario siente que la vida es demasiado vasta para desperdiciarla en emociones estancadas. Esta percepción puede llevarlo a adelantarse a procesos internos, a saltar etapas de duelo o integración. Sin embargo, incluso estos desajustes forman parte de su aprendizaje emocional. Aprender cuándo avanzar y cuándo permanecer es una de sus grandes lecciones evolutivas. Las emociones de Sagitario están marcadas por una ética interna poderosa.
Hay sentimientos que este signo simplemente no puede sostener porque van en contra de su código moral profundo. La culpa prolongada, la victimización crónica o el resentimiento persistente resultan incompatibles con su naturaleza. Cuando caen en estos estados, surge un conflicto interno que exige resolución. No para negar la emoción, sino para transformarla en responsabilidad, comprensión o acción consciente. En el plano de los sueños, Sagitario vive una intensa vida emocional simbólica. Sus emociones no siempre se procesan de forma lineal, muchas veces emergen a través de imágenes, intuiciones o revelaciones súbitas. El inconsciente sagitariano habla en lenguaje mítico, conectando emociones personales con narrativas universales. Esto le permite encontrar sentido incluso en lo inexplicable, integrando lo emocional dentro de una visión más amplia del ser. A lo largo del tiempo, Sagitario desarrolla una relación más serena con su propio fuego emocional. Aprende que no todo debe arder con la misma intensidad, que algunas emociones necesitan calor constante y otras solo una chispa. Esta madurez no apaga su espíritu aventurero, lo afina. La emoción deja de ser un torrente desbordado y se convierte en energía dirigida, capaz de sostener proyectos, vínculos y visiones a largo plazo. En su estado más elevado, Sagitario encarna la emoción como acto de fe consciente. Sentir se vuelve una declaración de confianza en la vida, un compromiso con la expansión del alma. Cada emoción, incluso la más ardua, es recibida como parte del viaje sagrado. Así, Sagitario avanza con el corazón encendido y la mirada en el horizonte, sabiendo que su mayor fortaleza no es evitar el dolor ni perseguir la alegría, sino transformar cada sentir en un paso más hacia la verdad que lo llama desde lo infinito. En la esencia más silenciosa de Sagitario, existe una alquimia emocional que ocurre incluso cuando no hay palabras ni acciones visibles. Es un proceso interno donde las emociones se decantan como metales preciosos en el crisol del alma. Aunque externamente pueda parecer ligero, confiado o despreocupado, internamente Sagitario atraviesa profundas síntesis emocionales. Cada experiencia deja un sedimento invisible que redefine su visión, su ética y su manera de amar la vida. No todo se expresa, mucho se integra en silencio, fortaleciendo una sabiduría que no necesita demostrarse. Las emociones sagitarianas mantienen una relación íntima con el sentido de trascendencia. Este signo no siente únicamente desde la biografía personal, sino desde una memoria ancestral que reconoce patrones universales. Hay emociones que despiertan sin causa aparente, como si provinieran de antiguas historias humanas, de mitos no contados, de gestas colectivas. Esta profundidad hace que Sagitario pueda sentir nostalgia por lugares nunca visitados, añoranza por ideales aún no encarnados y emoción ante posibilidades que otros ni siquiera perciben. Su corazón no está anclado solo al presente, late en múltiples tiempos a la vez. Existe también una capacidad emocional para resistir la desesperanza que roza lo heroico. Cuando todo parece perdido, cuando la lógica emocional indicaría rendición, algo en Sagitario se niega a apagar la llama. No se trata de negación del dolor, sino de una rebeldía espiritual frente al sinsentido. Esta resistencia no siempre es ruidosa, a veces es una decisión íntima de seguir creyendo, de dar un paso más, de no cerrar el corazón. En ese gesto silencioso reside una de sus mayores victorias internas. Las emociones de Sagitario también están profundamente ligadas a la coherencia entre palabra y sentir. Decir algo que no se siente, o sentir algo que no puede ser nombrado, genera una fricción interna poderosa. Por eso, cuando logra alinear emoción, pensamiento y expresión, emerge una sensación de integridad que lo fortalece enormemente. En esos momentos, su voz adquiere peso, su presencia inspira y su energía se vuelve contagiosa. No necesita convencer, la emoción alineada habla por sí sola. En el terreno del error emocional, Sagitario vive un aprendizaje particular. Puede equivocarse por exceso de confianza, por idealizar, por creer en versiones elevadas de personas o situaciones. Cuando la realidad desmiente esas creencias, el golpe emocional no destruye, sino que refina. Cada desilusión afila su discernimiento sin volverlo cínico. Aprende a ver con mayor claridad sin perder la capacidad de creer. Esta es una de sus conquistas más difíciles y más nobles. Existe una relación profunda entre las emociones sagitarianas y la noción de justicia interior. No siempre coincide con leyes externas ni normas sociales, pero responde a un código íntimo inquebrantable. Cuando actúa en contra de este código, surge una incomodidad emocional que no se disuelve hasta que hay rectificación o aprendizaje.
Esta brújula interna convierte sus emociones en guardianas del honor personal, recordándole quién es incluso en momentos de confusión. Las emociones de Sagitario se expanden cuando hay horizontes compartidos. No se trata solo de compañía, sino de visión común. Cuando encuentra almas con las que puede soñar, proyectar y crecer, su mundo emocional se vuelve fértil, creativo y profundamente nutritivo. En esos vínculos, la emoción no encierra, impulsa. No ata, libera. No exige, invita. Esa es su forma más auténtica de amar y vincularse. Con el paso del tiempo, Sagitario desarrolla una relación más consciente con el silencio emocional. Aprende que no todo sentir debe ser expresado de inmediato, que algunas emociones necesitan madurar antes de convertirse en acción o palabra. Este dominio no apaga su fuego, lo vuelve más preciso. La flecha emocional ya no se dispara por impulso, sino con dirección clara hacia un propósito mayor. En su estado más elevado, Sagitario se convierte en testimonio vivo de que las emociones no son obstáculos en el camino espiritual, sino combustible sagrado. Cada alegría, cada herida, cada duda y cada revelación alimentan la marcha hacia una verdad más amplia. Así, el fuego emocional sagitariano no consume ni destruye, ilumina. Ilumina senderos internos, despierta conciencias y recuerda que sentir profundamente es una forma de valentía, y avanzar con el corazón encendido es una de las mayores gestas del alma humana. En la dimensión más visceral del fuego sagitariano, las emociones actúan como fuerzas iniciáticas que empujan al alma a romper antiguos límites internos. No son suaves ni complacientes, muchas veces aparecen como sacudidas que obligan a mirar más allá de las propias certezas. Sagitario siente cuando una versión de sí mismo ha quedado obsoleta, y esa percepción se manifiesta como incomodidad emocional, inquietud profunda o deseo urgente de expansión. No se trata de huir, sino de obedecer a un llamado interno que exige crecimiento. Cada emoción incómoda es, en el fondo, una señal de evolución inminente. Existe una relación poderosa entre las emociones de Sagitario y la noción de riesgo sagrado. Este signo comprende, incluso sin razonarlo, que no hay expansión emocional sin vulnerabilidad. Sentir implica exponerse, y Sagitario acepta ese precio. Prefiere la intensidad de una emoción verdadera al confort de una calma vacía. Por eso puede lanzarse emocionalmente a experiencias que otros evitarían, confiando en que incluso la caída traerá una verdad que valga la pena. En ese acto, sus emociones se convierten en pruebas de coraje espiritual. Las emociones sagitarianas también están profundamente ligadas a la dignidad del alma. Hay sentimientos que este signo no negocia: la humillación prolongada, la traición a los propios valores, la renuncia al propósito. Cuando se enfrenta a situaciones que amenazan esa dignidad interna, surge una respuesta emocional firme que puede manifestarse como ruptura, distancia o afirmación radical del propio camino. No es frialdad, es lealtad a la esencia. El corazón sagitariano puede soportar el dolor, pero no la deshonra interna. En su mundo emocional existe una relación intensa con la palabra dada. Las promesas hechas desde el corazón adquieren un peso casi sagrado. Cuando Sagitario cumple, siente expansión y coherencia; cuando no puede hacerlo, aparece una incomodidad que no se disipa fácilmente. Esta sensibilidad convierte sus emociones en guardianas de la integridad personal. No promete a la ligera cuando está alineado consigo mismo, porque sabe que cada compromiso emocional es un pacto con su propia verdad. Las emociones de Sagitario también se manifiestan como hambre de significado. No basta con sentir, necesita comprender para qué. Cuando una emoción carece de sentido, se vuelve inquietante, casi insoportable. En cambio, cuando encuentra un significado, incluso el dolor se vuelve soportable y transformador. Esta búsqueda constante de sentido emocional impulsa a Sagitario hacia la filosofía, la espiritualidad, el estudio de culturas, símbolos y narrativas universales. El corazón busca mapas que expliquen el viaje. Existe una capacidad emocional para reinventarse que roza lo mítico. Sagitario no se define por lo que sintió ayer. Cada nueva etapa emocional es una oportunidad de renacer con mayor conciencia. No borra el pasado, pero lo reubica en una historia más amplia. Esta capacidad de resignificación emocional le permite atravesar pérdidas, fracasos y rupturas sin perder la fe en sí mismo. La identidad emocional no es rígida, es un relato en constante expansión. Las emociones sagitarianas también poseen una cualidad visionaria. A veces siente antes de entender, intuye antes de comprobar.
Estas emociones precursoras actúan como señales del camino que aún no se ha manifestado. Puede experimentar entusiasmo sin causa visible, o incomodidad sin explicación inmediata. Con el tiempo, estas emociones revelan su propósito, confirmando que el corazón sagitariano percibe movimientos del destino antes de que se vuelvan evidentes. En el plano del servicio, Sagitario experimenta una emoción profunda al sentirse útil a una causa mayor. Cuando su fuego emocional se pone al servicio de algo que trasciende el ego, surge una sensación de plenitud difícil de describir. No es sacrificio, es alineación. En esos momentos, el cansancio se vuelve secundario y la motivación se renueva constantemente. La emoción encuentra su cauce más noble cuando contribuye al despertar, la expansión o la esperanza colectiva. Con la madurez, Sagitario aprende a sostener emociones intensas sin necesidad de huir ni dramatizar. Descubre que la verdadera libertad emocional no siempre está en el movimiento externo, sino en la capacidad de permanecer presente sin traicionarse. Esta comprensión no apaga el deseo de explorar, pero añade profundidad y paciencia. El fuego ya no consume de forma desordenada, ilumina con intención. En su expresión más elevada, Sagitario encarna la emoción como acto de fidelidad al espíritu. Cada sentir es escuchado, honrado y transformado en dirección. El corazón no es un campo de batalla, sino un oráculo vivo que guía el camino. Así, Sagitario avanza como arquero del infinito, con la emoción como cuerda tensada y la verdad como blanco. No teme sentir, porque sabe que cada emoción auténtica es una aliada en la gran travesía de convertirse en quien realmente es. En la vibración más profunda del arquetipo sagitariano, las emociones funcionan como portales de conciencia. No son estados pasajeros sin propósito, sino umbrales que, al ser atravesados, modifican la percepción de la realidad. Sagitario no solo siente emociones, las cruza, las desafía y las transforma en visión. Cada emoción intensa deja una marca evolutiva, como si el alma expandiera su territorio interno tras cada experiencia vivida con honestidad. Por eso, incluso cuando una emoción duele, existe una sensación implícita de avance, de haber conquistado un nuevo tramo del propio camino interior. Hay en Sagitario una relación emocional muy fuerte con el concepto de promesa interna, aquella que no se pronuncia pero se siente como mandato del espíritu. Es la promesa de no encogerse, de no resignarse, de no aceptar una vida sin sentido. Cuando esta promesa se honra, surge una emoción de coherencia profunda que sostiene incluso en los momentos más arduos. Cuando se traiciona, aparece una incomodidad silenciosa que no se calma con distracciones ni logros externos. Esta promesa interna convierte sus emociones en guardianas del destino personal. Las emociones sagitarianas poseen una cualidad de fuego ritual. No arden sin razón, queman lo que ya no sirve. Viejas culpas, identidades caducas, miedos heredados y lealtades emocionales obsoletas suelen ser consumidas por este fuego cuando el alma está lista para avanzar. Este proceso puede ser intenso, y desde fuera, parecer abrupto, pero internamente responde a una necesidad de purificación. Sagitario siente cuando debe soltar, y aunque duela, confía en que tras la quema emergerá una verdad más ligera y auténtica. Existe también una relación emocional muy fuerte con la autenticidad radical. Sagitario no soporta vivir emociones prestadas, impostadas o impuestas. Sentir algo que no nace del propio centro genera una tensión que tarde o temprano exige liberación. Por eso, incluso cuando se equivoca, prefiere hacerlo desde la sinceridad emocional antes que desde la complacencia. Esta fidelidad al sentir genuino le otorga una fuerza interna que no depende de la aprobación externa. En los momentos de mayor expansión emocional, Sagitario experimenta una conexión directa con el sentido de unidad. Las fronteras del yo se diluyen y surge una emoción que trasciende lo personal, una sensación de pertenencia al todo. Puede manifestarse como amor universal, compasión espontánea o profunda gratitud por estar vivo. Estas experiencias no son permanentes, pero dejan una huella imborrable que redefine la forma de sentir el mundo. Después de haberlas vivido, el corazón ya no puede volver a cerrarse del todo. Las emociones de Sagitario también se relacionan con el desafío. No teme a lo difícil si percibe que detrás hay crecimiento. De hecho, existe una activación emocional especial frente a lo que exige valentía, aprendizaje o superación. El reto despierta entusiasmo, foco y determinación emocional. En ausencia de desafío, el fuego interno puede apagarse lentamente, no por debilidad, sino por falta de resonancia con el propósito del alma.
Existe una cualidad emocional profundamente sanadora en Sagitario cuando logra integrar su experiencia. Su sola presencia puede transmitir ánimo, perspectiva y esperanza, no porque intente ayudar, sino porque su corazón ha aprendido a mirar más allá del momento. Esta capacidad nace de haber atravesado sus propias tormentas emocionales sin perder la fe en el camino. Así, su emoción madura se convierte en medicina invisible para otros. En el vínculo consigo mismo, Sagitario desarrolla con el tiempo una emoción fundamental, la confianza en el proceso. No en los resultados inmediatos, sino en el viaje. Esta confianza no elimina el dolor ni la incertidumbre, pero les da contexto. Permite sentir sin desesperar, esperar sin paralizarse y avanzar sin garantías absolutas. Es una emoción silenciosa, estable, que actúa como base para todas las demás. Cuando Sagitario alcanza su mayor integración, sus emociones dejan de ser reacciones y se convierten en expresiones conscientes del espíritu. El fuego ya no se dispersa, se concentra. La pasión se vuelve propósito, el entusiasmo se vuelve dirección, la sensibilidad se vuelve sabiduría. En ese estado, cada emoción es una afirmación de vida, un acto de presencia y una declaración de libertad interior. Así, Sagitario camina con el corazón abierto no como quien se expone sin protección, sino como quien confía en su propia capacidad de atravesar cualquier experiencia sin perderse. Sus emociones no lo dominan ni lo encadenan, lo empujan hacia lo alto. Y en ese impulso constante hacia la verdad, el sentido y la expansión, Sagitario demuestra que sentir profundamente no es una carga, sino el combustible sagrado que permite al alma avanzar con valentía hacia horizontes siempre más amplios.